Un saludo, bienvenidos al segundo de estos 3 videos que hablan sobre el canon de Mundo de las Tinieblas en Venezuela. En este segundo video vamos a tomar todo lo que se dijo en el primer video. Si no lo has visto, te recomiendo verlo antes de ver este. Y vamos a intentar interpretar toda esta información, sistematizarla y crearnos un mapa de la distribución geográfica de los vástagos en Venezuela. Sin más, pues aquí les dejo el segundo de estos 3 videos. Segunda parte, uniendo cabos. Una vez tenemos la información de estos 4 manuales, podemos sistematizarla y hacer con ella 2 cosas. La primera, crearnos un mapa de la distribución geográfica de los vástagos acá en Venezuela. Y la segunda, hacer una cronología de todos los sucesos de Mundo de las Tinieblas acá en la región. Hacer una cronología de Mundo de las Tinieblas acá en Venezuela es bastante sencilla. Consta de 3 partes. Primero, Venezuela antes del B20, Venezuela antes de Vampiro la Mascarada 20 aniversario. La segunda, Venezuela en el B20. Y la tercera, Venezuela en el B5, en el Vampiro la Mascarada 5ª edición. Para entender la primera parte, la Venezuela previa al B20, la Venezuela de segunda edición y edición revisada, debemos remontarnos a los años 90, la Venezuela de los 90, la Venezuela de la Cuarta República, la Venezuela aliada de Estados Unidos, la Venezuela que cree en la privatización, la Venezuela previa a la Revolución Bolivariana. Esta Venezuela es gobernada por una coalición tremer toreador, que tiene en su cabeza a Xavier de Cienzao y a Tomás Marcelo, príncipe de Caracas. Esta Venezuela tiene una estabilidad muy fuerte, es una Venezuela de príncipes que han estado tal vez desde la colonia, y es una Venezuela que va a cambiar únicamente con la Revolución Bolivariana y la llegada del B20. A finales del siglo XX, 1998 y 1999, sucede en Venezuela la Revolución Bolivariana, y con ella la llegada de Hugo Chávez al poder. Esto para los vástagos significa el inicio de la revolución anarquista, liderada principalmente por esos brujá idealistas que intentaban crear en Venezuela una nueva Cartago. La camarilla se ve imposibilitada completamente a frenar el avance de los anarquistas, principalmente porque para inicios del siglo XXI se levantan los legados ahogados. Y son estos legados ahogados los que llevan a Xavier de Cienzao a su muerte definitiva en su capilla de Caracas. Sin Xavier de Cienzao, la camarilla no puede frenar a los anarquistas por un lado y a los legados ahogados por otro, quienes sofocan a la camarilla y la llevan a su fin. Con el final de la camarilla llega a Venezuela el final de los príncipes. La revolución anarquista lleva a cada uno de los príncipes de las ciudades venezolanas a su muerte definitiva. Todos, incluyendo a Tomás Marcelo, el antiguo príncipe de Caracas. ¿Cómo sabemos que los príncipes hallan la muerte definitiva en la revolución anarquista en Venezuela? Porque cada una de las revoluciones de Vampiro la Mascarada culmina con el final de los príncipes. La revolución anarquista que lleva a la creación de los Estados Libres en Los Ángeles culmina cuando Salvador García asesina al antiguo príncipe don Sebastián Domínguez. Una vez que Lacroix llega a estar en el poder de Los Ángeles, la revuelta contra Lacroix termina cuando la conspiración de Nain Rodríguez lleva a Lacroix a su muerte definitiva. Es así como entramos de lleno en la Venezuela del siglo XXI. La Venezuela del Vampiro la Mascarada 20 aniversario, la Venezuela del B20. En esta edición, Venezuela se ha transformado en uno de los más grandes dominios anarquistas a nivel mundial, una de las mecas del anarquismo. Anarquistas de todo el mundo se mueven a Venezuela para ver si con su fuerza pueden afianzar un dominio en el país. En esta Venezuela, donde la corrupción gubernamental llega a niveles gigantescos, uno de los principales ingresos del país se ha transformado en el narcotráfico, y quienes dominan este narcotráfico son los pequeños varones que hay en el país. Estos pequeños varones no solo dominan la distribución de droga en su zona, sino que también ejercen poder en los puentes que mueve la droga hacia las costas y de ahí a Europa y a Estados Unidos. El único rival que tienen los anarquistas en esta Venezuela no es la camarilla, son los ministry, los seguidores de SET. Los seguidores de SET, quienes dominan la droga colombiana, son el único muro que separa a los anarquistas venezolanos del poder absoluto en el país. Y mientras hay una cierta lucha entre los ministros, los seguidores de SET y los anarquistas venezolanos por el dominio del narcotráfico, poco a poco los legados ahogados van ganando más poder en Venezuela. Nadie sabe qué son los legados ahogados, si son líneas de sangre antiguísimas de los vástagos europeos o son algo completamente nuevo. Nadie entiende cómo funcionan los legados ahogados y mucho menos los extraños poderes que ellos manejan. Lo único que se sabe es que los legados ahogados van ganando cada vez más poder en Venezuela y cada vez más territorio. Así llegamos a la primera década del siglo XXI y con ella al Vampiro la Mascarada 5ª edición, el B5. Allí, tanto la Segunda Inquisición como la Guerra de la Quejena
deja a los Ministry sin más opción que unirse formalmente al movimiento anarquista. Con esto se acaba en Venezuela la lucha de Ministry contra el movimiento anarquista. Y por fin en Venezuela el movimiento anarquista tiene el poder absoluto. La camarilla y sus días quedaron completamente atrás. Hablar de una reconquista camarilla o de un intento de la camarilla por reconquistar ciudades venezolanas como Caracas es bastante ridículo. ¿Por qué? Porque la camarilla está más débil que nunca. Los vástagos están demasiado débiles para iniciar una guerra, una secta contra otra. Y más aún, la camarilla ha perdido ciudades realmente importantes. En antaño la camarilla tenía 3 grandes ciudades, Londres, París y Berlín. Actualmente la camarilla perdió París y perdió Berlín ante el movimiento anarquista. Pensar que la camarilla va a intentar reconquistar Venezuela o reconquistar Caracas sin todavía no ha podido conquistar Berlín es bastante ridículo. Por eso tenemos en Venezuela un movimiento anarquista de poder absoluto, sin rivales entre comillas, porque el movimiento anarquista venezolano se va a tener que enfrentar a lo que no pudo enfrentarse la camarilla, el resurgir de los legados ahogados que cada vez son más poderosos y ganan más territorio. Además, el movimiento anarquista no es un movimiento unificado. Hay luchas y guerras de un varón con otro varón por quitarle ese territorio. Las luchas entre bandas son cada vez mayores. La guerra entre pequeños varones cada vez se va haciendo más común. Así Venezuela se transforma, más que en un solo gran dominio anarquista y una utopía, en cientos de pequeños campos de guerra, pequeñas escaramuzas y guerras de guerrillas los unos con los otros. Y a eso debemos agregar la Segunda Inquisición. La Segunda Inquisición en Venezuela toma un papel muy autóctono. A diferencia de otros lugares donde vemos esos cazadores católicos, esos cazadores blancos con espadas y sables, en Venezuela la Segunda Inquisición está muy relacionada a las religiones afrodescendientes, al yoruba, la santería, al candombe, al palo mayombe, al vudú y a una religión completamente venezolana que se llama espiritismo marialeoncero. El espiritismo marialeoncero es una religión afrodescendiente muy influenciada también por las creencias indígenas. El centro de esta religión se encuentra en un estado venezolano llamado Yaracuy y allí hay una montaña llamada Sorte, la montaña de Sorte. En Sorte es donde está el centro mundial del espiritismo marialeoncero y eso juega un papel importante en la trama de vampiro en Venezuela. En Ride del Olvido se nos habla de que en el Caribe y el norte de Sudamérica no hay una necrópolis como tal. No está Estigia, no está el Imperio de Jade, porque por esta zona los muertos nunca se van, se quedan. Se les llama los invisibles. Ellos están constantemente aquí y en nuestra cultura venezolana el muerto siempre está aquí. Si te pasa algo bueno y tienes un familiar muerto, dices, bueno, es gracias a mi papá que está viendo por mí, gracias a mi tío que está viendo por mí. En nuestra religión espiritista comprendemos que los espíritus pueden meterse en los cuerpos humanos y hablarnos y aconsejarnos. Eso estará muy presente en la trama de Vampiro la Mascarada, puesto los cazadores van a ser espiritistas. Acá en Venezuela no tenemos un estado con hipervigilancia como está en Europa o como está en Estados Unidos. No tenemos cámaras de seguridad en las calles. Acá es casi imposible que en un aeropuerto haya una cámara térmica y vea a los vástagos. Los vástagos acá no se preocupan por cámaras, se preocupan por los espíritus. Los espíritus que manejan los cazadores y que los mueven por todos los lugares usando partes de sus cuerpos vivos, bueno, de sus cuerpos muertos ahora, como forma de anclarlos a su control. Estos espíritus son los que te persiguen, son los que te buscan. La trama de cazadores aquí en Venezuela no será por algo tangible, como cámaras de vigilancia, o escuchar las llamadas, o espías electrónicos, sino que será por espías invisibles que se meten a tu casa. Será por todos los espíritus que se ocultan en las sombras que te están viendo, y eso lo van a saber los cazadores. Y eso genera un tono completamente distinto al de jugar vampiro en otro lado. En otro lado, una cruz, una iglesia, significa automáticamente cazadores. Encontrar a alguien con páginas de Biblia quiere decir que los cazadores están cerca. Acá no. Acá escuchar un tambor a lo lejos, tacata, 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 y después es alguien diciendo ¡fuerza!
quieren decir que vienen los cazadores. Escuchar unos cantos a los orillas. Ile bombo, cubao que, oyuarin, eso significa que están los cazadores cerca. Encontrar pollos muertos, plumas ensangrentadas, encontrar velas, encontrar a lo mejor en el piso un bebé de vudú escrito. Eso significa que los cazadores están cerca, que te están observando y te están observando desde cualquier sombra sin saber desde dónde. La guerra contra los vástagos acá en Venezuela cobra un papel completamente distinto. Lo mismo con sus otros enemigos. Estamos acostumbrados a jugar vampiro y que te metas en el bosque y entonces escuchas un aullido de un lupino y debes correr porque te va a perseguir la manada. Acá no. Acá te metes en la selva y de pronto en un rincón ves un par de ojos amarillos mirándote. El Balam puede cazarte, puede arrancarte la cabeza de una vez, pero como muchos felinos a veces les gusta jugar con su presa, quiere que huya y sin ni siquiera ver qué cosa es lo que te está atacando, tú y todos los vástagos que entraron contigo a la jungla van muriendo uno a uno. Con la hechicería de sangre y la taumaturgia pasará algo muy similar. La creencia de los vástagos acá no estará muy relacionada a estrellas de 5 puntas, a la magia ceremonial europea. Sí, habrá influencia de eso acá, pero no será propiamente lo que dirigirá la taumaturgia. Acá, la creencia mística siempre va a ir de la mano con los orillas, con las cortes, con los espíritus, con los santos con los que no debes jugar. Y los vástagos, así como los cazadores usan a los espíritus y usan todo eso a su favor, los vástagos también lo harán. La sangre de los vástagos será un ingrediente principal en algún ritual de santería, en algún ritual de bendición o pidiéndole ayuda a los espíritus en contra de los mismos cazadores. Con eso se entiende que a pesar de toda la droga, de toda la corrupción, de ese mundo tan tangible, las tramas en Venezuela serán sumamente místicas. Siempre dirigidas por espíritus, siempre relacionadas a lo que no se ve, a lo que no se toca, y a esa superstición tan común y tan natural acá en Venezuela. ¿Sí? Con ello los clanes serán completamente distintos o tendrán unas particularidades muy de la región. Entendemos, por ejemplo, que el clan Brujá no será aquí un clan de motociclistas, de mototeros, con su barba larga, rubia, con sus cabellos donde se hacen una clineja, que andan con chaquetas de cuero abiertas, que son metaleros llenos de cadenas, porque eso acá no se ve. Acá no hay un movimiento motorizado que asociemos con la delincuencia o con lo delictivo, como los Hells Angels o como los Mongols en Estados Unidos. Acá no tenemos la cultura del motociclista. Acá entonces, los Brujá tendrán algo más relacionado a nosotros, como por ejemplo el movimiento Tuki, que es un movimiento que sucede en los barrios pobres de Venezuela a mediados de los años 90, relacionados con danzas y una cultura que se da dentro del barrio. Allí estarán los Brujá. Los Brujá no montarán Harleys, sino que montarán las Veras, que son las motos que usan los delincuentes acá en Venezuela. Estarán haciendo caballitos, estarán vestidos como los delincuentes, con sus colores brillantes en la ropa, con sus gorras planas que les tapan los ojos. Eso serán los Brujá acá. Además estarán muy relacionados a los movimientos sociales que han habido acá en Venezuela, como por ejemplo la Revolución Bolivariana. Hace poco vi un documental sobre transexuales en Latinoamérica, eran transexuales colombianos y transexuales venezolanos, y ves lo rudo que son para vivir en la barriada, para vivir en la calle, vestido de mujeres, y que pese a eso los respeten. Ves lo violentos que son, ves cómo no se calan, no toleran ningún intento de hacerles daño, ningún intento de acosarlos. Al mínimo intento, sacan su arma y se defienden. Ellos serán los Brujá, transexuales de la calle, serán gente que está relacionada a la calle, gente que creyó en la Revolución Bolivariana, gente pobre, gente de piel oscura, gente como lucen los venezolanos. El odio, la desnutrición, el resentimiento será algo común en los Brujá de Venezuela. Los Brujá acá no serán hombres rubios, de cabellos rojos, que llegan y... ¿Qué pasa? Son gente resentida, gente que ha vivido el barrio, gente que ha vivido el hambre, gente que estaba desnutrida antes de ser abrazados.
Esos serán los brujá. Y además estarán muy relacionados a las religiones afrodescendientes, al espiritismo marialioncero, a la santería, al yoruba. Los brujá respetarán a los santeros, los brujá tendrán y buscarán bendiciones de los santos. Eso sin contar eso que hablábamos del manual de segunda edición, que los brujá acá practican formas de taumaturgia muy autóctonas y a veces relacionadas a los indígenas y a los legados ahogados. Con los toreadores sucederá algo similar. Los toreadores de Venezuela serán muy distintos a los toreadores europeos, a su contraparte europea. Los toreadores de acá no serán seducidos por la ejecución virtuosa de un instrumento, sino que sentirán los cantos que son alma pura, como los cantos de Trabajo del Llano, la música de Simón Díaz, que es corazón acompañado con un poquito de cuatro. Entenderán cada una de las manifestaciones artísticas de acá, lo bruto, lo visceral que hay en los negros bailando tambor alrededor de una fogata en las costas. Los toreadores de acá verán el movimiento de la changatuki, de esos delincuentes bailando con pasos que ellos han inventado porque nunca han ido a clases de danza. Y los toreadores lo verán y dirán, eso es la danza pura, eso es la danza real, esa es la danza que nace del alma. Los toreadores estarán completamente inspirados por el arte cinético presente en toda Venezuela, por el realismo mágico de nuestra literatura, y serán tan distintos de Europa, porque estarán aquí simplemente porque encontraron en el arte de aquí algo que no han encontrado en el arte de ningún país. Eso, y que muchos toreadores serán seducidos por las formas de la santería, del espiritismo, y se jugarán parte importante dentro de estos cultos. En algunos cultos santeros, el centro de ellos será un toreador que se regocija al ser él el canal hacia los santos, al ser él el gran sacerdote al cual todos veneran. Eso no sucede en Europa, pero sucederá acá en Venezuela. El clan Samedi, ese clan de Haití, que actualmente forman parte del clan Écata, él también estará muy presente acá en Venezuela. De nuevo, con todas las religiones afrodescendientes, el vudú, el yoruba, el espiritismo, la santería. Ellos serán sacerdotes dentro de las religiones afrodescendientes. Y no solo eso, sino que ellos son los que de verdad conocen los secretos de este continente porque han estado aquí aún antes de la llegada de los españoles. Son los Samedi quienes evitan que toda Latinoamérica se llene de Nosferatu. Acá no hay Nosferatu. Acá no está el Nosferatu hacker al cual vas a buscar para que te dé información. Acá no está el Nosferatu que vive en las cloacas, en las alcantarillas, y chocándose los dedos te dice, ¿pero qué tendré yo a cambio? Ese Nosferatu no está aquí. Acá hay Samedis. Acá está que te metes al cementerio y uno de esos cadáveres a medio podrir se para y él conoce los secretos del abismo. Eso es lo que hay acá en Venezuela. El clan Tremer se encontrará buscando los secretos de las antiguas civilizaciones de aquí. Habrán encontrado formas de taumaturgia que no existen en Europa y estarán buscando estudiar tanto los legados ahogados, las formas de magia y de dramaturgia, de hechicería de sangre de los legados ahogados, y tendrán conocimientos que ningún vástago en Europa tiene, a la vez relacionado de nuevo con esos espíritus. ¿Cómo esos espíritus? Como la hechicería de sangre de los indígenas originarios y cómo la hechicería de sangre de Europa se mezclan para crear algo único. En nuestras calles, donde no se consiguen medicamentos, donde la gente muere de hambre, donde la gente literalmente enloquece de hambre, habrán cada vez más Malkavian. El clan Malkavian se regará en Venezuela como una especie de infección, reflejando la poca cordura que nos queda a los venezolanos. En los sanatorios mentales donde los enfermos en los huesos mueren de hambre, habrán Malkavian alimentándose de ellos. Habrán Malkavian regando la locura por todas las calles. Y detrás de varios funcionarios de gobierno venezolanos hay algún Malkavian vestido con un traje de general, haciéndose llamar el gran comandante supremo, susurrándole locura, susurrándole que Chávez se presenta en forma de pajaritos y le habla a los oídos a Nicolás Maduro, diciéndole
que toda la crisis eléctrica fue porque alguien disparó con un fusil de largo alcance a la planta eléctrica. Los Malkavian estarán aquí y jugarán una forma completamente distinta a los Malkavian de otro lado. Acá no hay chaqueta de fuerza, acá no hay un sanatorio mental con paredes acolchadas, acá hay hambre, acá hay dolor. Y ese dolor y ese hambre es lo que los habrá enloquecido en vida a esos Malkavian. En nuestra selva, en nuestra jungla, habrán muchos miembros del clan Gangrel. Muchos de ellos habrán sido abrazados cuando se refugiaban en el verdor de la selva, en el calor, con la guerrilla, para enfrentarse a los gobiernos represivos de las dictaduras del siglo XX en América Latina. Muchos de ellos serán comunistas, por eso apoyan al movimiento anarquista. Muchos de ellos querrán un cambio, muchos de ellos habrán visto la opresión y ven que esa opresión no se acaba en la muerte, sino que después sigue con la presión de príncipes y varones. Ellos apoyarán el movimiento anarquista. Muchos de ellos tendrán otra mirada del movimiento anarquista, habiendo sido grandes idealistas en vida. Otros serán descendientes de las comunidades indígenas que aún hay en Venezuela y tendrán una perspectiva de la selva, de las aguas, del río, que no tenemos ninguno de nosotros. De esta forma, muchos de estos Gangrel también estarán relacionados a los sistemas de creencia tanto indígenas como de las culturas afrodescendientes. Los Kaitif. Se dice en ese mismo manual de segunda edición, A World of Darkness, que Latinoamérica está lleno de Kaitif. Y cómo no, muchos habrán sido abrazados por Gangrel, por Brujá, tal vez por toreadores, para enfrentarse en esas luchas por territorios y por el dominio de la droga y del tráfico de droga en Venezuela. Muchos de ellos habrán sido abrazados solo para una lucha y después habrán quedado por ahí vagando sin aires. Lo mismo sucederá con los Sangre Débil. Venezuela estará llena de sangre débil. Muchos delincuentes Brujá o de algún clan, tal vez algunos Kaitif, habrán abrazado sin ton ni son, habrán abrazado sin discriminación para tener su pequeño ejército de vástagos. Y esos habrán seguido abrazando y habrán seguido abrazando, y metidos en nuestras barriadas deben haber mucho sangre débil, los cuales intentan aprovechar su pequeño poder para hacerse en la cabeza de una banda delictiva, para montar su propio cartel, su propio intento de hacerse con un pedazo de ese tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Los Ventrú serán un clan casi inexistente en Venezuela. Los Ventrú no creo que intenten invertir en un lugar donde en cualquier momento la empresa puede ser expropiada y pasar a manos del gobierno. Tampoco los Ventrú creo que quieran congraciarse con el gobierno corrupto de Venezuela cuando saben que ya está en manos de los Ministry y de muchos otros clanes horribles. Los Giovanni fueron expulsados de Venezuela antes de la llegada de la Cuarta República. Los Giovanni nunca han estado en Venezuela y después de lo que les sucedió con la Noche Eterna, es muy poco probable que el clan Giovanni, que está casi inexistente, intente volver a conquistar Venezuela. Algo muy similar sucede con el clan Ravnos, que es un clan del cual quedan menos de 100 Ravnos en el mundo. No creo que algunos quieran venir a arriesgarse a probar suerte en los horrores de Venezuela. Del clan Shimishi se sabe poco, pero tal vez en las cárceles venezolanas, en esas cárceles donde les arrancan la cabeza a los presos para jugar fútbol entre ellos, en esas cárceles donde cada vez hay una masacre y se pican, se destruyen sin ton ni son, en esas cárceles donde se graban videos snuff para venderlos en el exterior, tal vez haya algún Shimishi escondido. Tal vez en esas cárceles con discotecas de Venezuela, es cierto, tienen discotecas algunas, hayan algunos Shimitzis manejando a los pranes, los líderes de la cárcel, para llevar a cabo sus experimentos horribles. Y el clan La Sombra tal vez esté algo metido en Venezuela, manejando todo el mercado negro de drogas, de medicamentos, de comida que hay acá en Venezuela. Entonces entramos a los legados ahogados, tal vez los enemigos perfectos para cualquier crónica de Vampiro la Mascarada quinta edición ambientada acá en Venezuela. Los legados ahogados son vampiros, si es que se le puede llamar así, oriundos de Sudamérica, con sus propios poderes completamente desconocidos e incomprensibles para los vástagos europeos. Los legados ahogados tienen su propia forma de hechicería de sangre y sus propias disciplinas, y lo peor es que tienen su propia agenda y nadie sabe cuál es. Nadie sabe qué es lo que desean lograr los legados ahogados acá en Venezuela. Son unos enemigos muy similares a los Kuei-Jin en Los Ángeles by Night, donde tenemos
a los estados libres anarquistas enfrentándose a un enemigo desconocido, los Cuellín. Acá en Venezuela tenemos a los anarquistas venezolanos enfrentándose a un enemigo completamente desconocido, los legados ahogados. Lo único que sabemos de ellos es que tuvieron suficiente poder para acabar con Xavier de Cienzao en su capilla de Caracas. En cuanto a los magos, las dos tradiciones más populares en Venezuela serán los cuentasueños y el culto al éxtasis. Los cuentasueños se verán atraídos por el culto a la ayahuasca, el uso ritual del yopo por parte de los piaroas, esa experimentación con plantas maestras y sustancias alucinógenas. Ellos entenderán tal vez a los espíritus de la umbra a través de la visión de las religiones afrodescendientes como los orishas o tal vez como los loa, mientras que el culto al éxtasis estará muy relacionado también a esas mismas religiones como la santería o el espiritismo. Esas religiones donde el tabaco, la ebriedad, el alcohol y la danza frenética son parte fundamental del culto. Pero dejando a los magos detrás y de nuevo volviendo a los vástagos, nos podemos crear un mapa de la distribución geográfica de los vástagos acá en Venezuela. Comenzando por Occidente, tenemos que en todo el estado Zulia, el estado Táchira, parte del estado Apure, toda la frontera de Venezuela con Colombia es dominada principalmente por el clan Ministry, los antiguos seguidores de Zed. Esto por sus vínculos con los paramilitares y el narcotráfico. Mientras que todos los territorios con comunidades indígenas dentro, como la Guajira, el estado Apure, el estado Monagas, el estado del Tamacuro, el estado Amazonas, el estado Bolívar y parte del estado Anzoátegui, es dominado por los legados ahogados. Esto, bueno, por esa vinculación que tienen ellos con las culturas precolombinas. Cuando miras el mapa te das cuenta que casi todo el oriente del país es dominado por los legados ahogados. Por su lado, toda la costa venezolana, toda la costa del Mar Caribe, aquí en Venezuela, el estado Falcón, el estado Miranda, el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, la isla de Margarita, todo lo que es playa en Venezuela es gobernado principalmente por los Samedi, actualmente miembros del clan Icata. Son los Samedis influenciados por todas las religiones afrodescendientes quienes ejercen poder en toda la costa venezolana. Esto resulta obvio cuando entendemos que el núcleo de los Samedis se encuentra en Haití. Nos resultaría raro entonces que en todas las costas del Caribe que limitan con Haití se extendiera el poder Samedi. En los Andes venezolanos, parte del estado Lara, el estado Trujillo, el estado Mérida y el estado Táchira, encontramos el final de la cordillera de los Andes. En toda esa montaña encontramos a la buena gente, las hadas. Esto lo sabemos gracias a un manual que actualmente no recuerdo el nombre. Si alguien lo recuerda lo puede escribir en los comentarios. En este manual se habla de que en toda la cordillera de los Andes las hadas tienen un feudo muy establecido. Así pues, no es raro pensar que en parte de los Andes venezolanos también se consigan hadas. Así llegamos al centro de Venezuela, las grandes urbes del país, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Caracas, Los Teques. Toda esa zona es gobernada por los anarquistas. Allí hay infinidad de baronías y debe haberlas, principalmente en Caracas, donde con todas las barriadas a su alrededor es el germen perfecto para que crezcan incontables cantidades de dominios anarquistas. Todas estas zonas son gobernadas principalmente por el clan Brujá, los Caitif y muchos Sangre Débil, que fueron abrazados precisamente para la lucha entre bandas. Pero el norte de Valencia y Barquisimeto, la ciudad musical, son gobernadas principalmente por el clan Toreador y de alguna forma lo que quedaba de la camarilla venezolana. Y ahora, bueno, no son formalmente camarilla, sino que son varones anarquistas. En los llanos venezolanos tendremos que también es un territorio anarquista, pero los llanos venezolanos siempre se han gobernado distinto al resto de Venezuela. En los llanos venezolanos las cosas se suelen arreglar con tiro, con disparo, con machete. En el llano, si te sucede algo, si tienes una afrenta, no la notificas a las autoridades, sino que vas y te la cobras por ti mismo. El llano, desde la época de la colonia, fue el hogar de todos los esclavos que huían, de todas las cimarroneras. Así el llano siempre aprendió a defenderse por sí mismo, a que cada quien defendiera su propiedad. Esto hace que allí los anarquistas tengan un dominio muy fuerte, y dominios que no tienen los unos que ver con los otros, sino como pequeños feudos aislados. Eso además de que hay una población gangrel en los llanos venezolanos. En el centro-occidente de Venezuela se encuentra el estado Yaracuy, y en él la montaña de Sorte, el núcleo, el centro espiritual de todo el espiritismo marialioncero a nivel mundial.
Allí esta zona estará indudablemente plagada de espíritus, de Wraith, de espectros y de vástagos que estén fuertemente influenciados por el espiritismo marialeoncero, por las religiones afrodescendientes. Estarán los Amedis, actualmente miembros del clan Hécata, estarán las Serpientes de la Luz, actualmente miembros de los Ministry, estarán esos toreadores y esos brujá que han encontrado su identidad dentro del espiritismo marialeoncero y su culto. Además, habrán muchos mortales que no sean tal vez magos, o bueno, habrán algunos magos, pero habrán muchos mortales que coquetean con los cultos afrodescendientes, incluyendo cazadores. Y en toda la selva venezolana, la jungla, parte del estado Apure, el estado Amazonas, el estado Bolívar y el estado del Tamacuro, encontraremos a los cambiantes, a los Balam, los hombres jaguar. Ellos, muchas veces con parentela de las comunidades indígenas que habitan allí, serán tanto los principales enemigos de los vástagos como de los legados ahogados en cierto punto. Aunque se sabe que hay unos ciertos tratos entre los mocoles, los hombres lagartos, y los legados ahogados oriundos de esa zona. Aún no entendemos muy bien cómo. Eso es otra de las cosas, de las monstruosidades que encontraremos en la selva venezolana. Perdido en algún lugar del Amazonas se encuentran los mocoles, esperando que tanto un vástago como un balan, como cualquier cosa, entre a su territorio para encontrar su final. Con esto tenemos una clara idea de la distribución de los vástagos en Venezuela a nivel nacional. Voy a hacer además un video donde con un mapa explique gráficamente cómo se distribuyen los vástagos en esta zona. Una vez terminamos esto, se acaba con ello la segunda parte del video y entramos en la tercera parte. Este ha sido el segundo de estos 3 videos. Gracias por escuchar. Como les repito, todo lo que se dijo aquí es simplemente una sistematización de todo el contenido que está canónico en Mundo de las Tinieblas. La siguiente parte es una parte 100% fanmade y es como yo personalmente, como historiador, veo y cómo relaciono todo el contenido que vimos de White Wolf con los procesos históricos venezolanos. Sin más me despido, un beso a todos, chao chao.